Listo. Bueno, me presento, mi nombre es Esteban Castro Agudelo, voy a completar aproximadamente 8 años ahorita en diciembre en Ceiba Software, muy contento acá, he tenido un crecimiento exponencial desde que llegué a la compañía hasta ahora. Me ha permitido la compañía pues estar en un equipo en el cual estamos a la vanguardia trabajando en todos los temas de inteligencia artificial, y esto es lo que nos tiene hoy acá, ¿cierto? Para compartir pues el conocimiento. Vale, me presento, mi nombre es James Quintero, trabajo con Esteban como coach técnicos en la compañía. Como menciona Esteban, a la vanguardia en la tecnología, exploración tecnológica. Hablando un poco acerca de mí, me gusta mucho hacer ejercicio, ¿cierto? Me gusta lo que es el running también. Entonces, un poquito acerca de ese complemento fuera del entorno laboral. Ahora bien, entrando un poco en materia, el objetivo de esta charla es que comprendan a fondo los conceptos de modelos, agentes, MCP, la arquitectura con la que trabajamos con algo que se llama A2A o agente a agente. Esto es clave para el desarrollo de sistemas que usen inteligencia artificial. Esta será nuestra agenda por los próximos 40-45 minutos, donde específicamente buscaremos definir qué es MCP, qué es A2A y cómo se relacionan en la creación de sistemas multiagente. También vamos a identificar los beneficios que ofrecen y sobre todo queremos presentar ejemplos prácticos y tangibles que les sirva como punto de partida para que empiecen a experimentar y diseñar agentes un poco más especializados y colaborativos en los proyectos que estén llevando a cabo. Mm, Aunque al inicio de la jornada, algunos compañeros en charlas anteriores ya han hablado sobre qué son los LLMs. En la charla de Juanes nos contaban qué son los agentes. Igual vamos a bajarlo a este punto para entender un poco de dónde, de dónde es el punto de partida para llegar a lo que es MCP, que es a lo que quiero explicar. Entonces, un LLM, situémonos en la parte izquierda, un LLM es nuestro punto de partida, o una forma más pura y aislada, como un cerebro que pueda razonar, generar texto, sintetizar información y comprender sobre todo como el lenguaje natural. Sin embargo, este LLM está aislado y tiene una limitación fundamental que está marcada en la derecha, ¿cierto? En la derecha donde tenemos este gráfico de acá, donde ven mi cursor. Mm, en un primer punto clave, los LLM son potentes, pero tienen una limitación, son limitados. ¿Pero por qué están limitados? Porque su conocimiento es estático. ¿Qué quiero decir con estático? Que está congelado en el tiempo de su último entrenamiento. Estos no tienen la capacidad nativa como de interactuar con el mundo real o sus herramientas. Observen este diagrama central. Para que un LLM sea realmente útil, tenemos que rodearlo de una serie de integraciones o una infraestructura de un agente único que le otorgue como sentidos y capacidades. Como lo vemos acá, puede ser que necesite un acceso a una base de datos para obtener información, puede que necesite llamar APIs externas, puede que necesite manejar archivos de código. El problema de este enfoque agente único es que es rígido y centraliza toda la lógica de orquestación en un solo punto. Esto nos obliga a buscar como un modelo más robusto y escalable. Para solucionar esto, ha llegado lo que es MSP. MSP, se preguntarán entonces para las personas que no conocen qué es MSP. MSP, perdón, MSP es un marco de diseño para construir sistemas de inteligencia artificial distribuidos y escalables. Es una definición muy técnica, ¿cierto? Que algunos la entenderán, otros no. Para poderlo entender, me gusta simplificar el concepto de MSP con una analogía del hardware que creo que todas las personas que nos están escuchando, que están viendo esta presentación, la usamos. Piensen en un puerto USB tipo C en un computador. Tenemos en este caso lo que es el computador, ¿cierto? Como tal, el computador con todas sus capacidades, lo que es.
su memoria RAM, lo que es la energía que él tiene, lo que es, por ejemplo, su disco duro. Todo esto sería el modelo. Luego tenemos dispositivos externos, como es un monitor, como es un mouse, como es un teclado, que estos por sí solo no podrían funcionar aislados del computador, ¿cierto? Ya que cada uno tiene pues una función única. Aquí el protocolo como tal de comunicación sería el USB-C. Este USB nos garantiza que tanto el computador como los dispositivos externos se entiendan y se comuniquen. Con este ejemplo o esta analogía quiero dar a entender que, por ejemplo, el USB-C no es solo un dispositivo, sino que es un ecosistema de interoperabilidad. Asimismo, MCP es un estándar que convierte esos LLMs que les explicaba en un trabajo especializado para que pueda colaborar efectivamente con otros e integrarse creando sistemas más robustos. Vamos a ver un poco de la arquitectura de lo que es ese MSP, después de haberles explicado como la analogía, ¿cierto? Con esta analogía. Y tenemos algo que es el cliente, el servidor MSP y el PROM, ¿cierto? En ese caso, pues como mencionaba ahorita, el cliente o un agente sería como el agente de alto nivel que entiende la intención del usuario o descompone tareas muy grandes para delegárselas a otros. El servidor MSP sería el que actúa como un orquestador, como un mediador y orquestador central, básicamente gestionando comunicación, exponiendo herramientas y garantizando la ejecución eficiente como de las instrucciones. Y también tenemos lo que es el PROM, quien define la tarea, o aquí es donde definimos el formato estructurado del mensaje, especificando subtareas, parámetros de entrada, lo que esperamos en la salida, por ejemplo. Em, Habiendo entendido esto, ¿cierto? Un poco de esta analogía que es MSP, un poco de su arquitectura, tenemos algo que es un demo, ¿cierto? Tengo preparado un demo, más o menos unos 5 o 7 minuticos nos va a tomar este demo para lograr entender como un caso de uso muy común que tenemos en nuestra industria del software, ¿cierto? Entonces, por acá, por acá tengo, estoy usando Visual Studio Code, como pueden ver. Visual Studio Code tiene muchas formas, o tenemos muchas formas de comunicarnos con MSPs o usarlos para proyectos que tengamos, por ejemplo, en nuestro día a día. En este caso, les muestro aquí en donde tenemos las extensiones. Yo lo que hice fue buscar dentro del marketplace de Visual Studio unas extensiones que quería traer para el ejemplo del día de hoy. Entonces, ¿qué hice yo? Fui y me busqué un MSP que ya nos provee alguien, ¿cierto? Desarrollado, un empaquetado que lo que hace es ir a conectarse con una base de datos de SQLite, ¿cierto? Sea que la tenga en mi local o donde tenga esa base de datos. Y también agregué un email sender, ¿cierto? Se puede hacer de muchas formas, ¿cierto? Podemos crear nuestros propios MCPs. En este caso, por cuestiones también de tiempo y prácticas, voy a mostrar este ejemplo usando MCPs ya creados, ¿cierto? Para mostrarles como sus capacidades y esa interoperabilidad que podemos tener no solo de un acceso, por ejemplo, a una base de datos, sino también un envío, por ejemplo, de correo electrónico. Entonces, de esta forma, yo busqué los MCP y lo que hice sencillamente fue crearme dentro de mi proyecto un archivo .json que es msp.json. Como pueden ver, tenemos algo que son los servidores y tengo dos servidores configurados, ¿cierto? En este caso, dos MSPs. Uno que es el SQLite. Este SQLite usa un comando que es de la extensión que yo tengo de MSP del servidor de SQLite y le estoy diciendo en este caso que vaya a una base de datos que yo tengo creada en mi local, ¿cierto? Que vaya a esa base de datos. Entonces, ya este MSP se va a conectar con mi base de datos que tengo en local. En el caso empresarial, un caso del día a día donde tenemos una base de datos alojada en alguna parte del mundo, en la nube, por ejemplo, podemos tomar como referencia aquí abajo. Voy a hacerle un poco más de zoom de pronto para las personas que no ven bien ahí. Podemos tomar como referencia esta configuración que simplemente nos pide como un string connection, ¿cierto? La configuración de la base de datos. Asimismo, tengo una configuración del email sender que lo que hago es simplemente con una API key para no exponer, digamos, usuario y contraseña, configurado una cuenta de correo electrónico para poder enviar correos. Pero entonces dirán, listo, James, yo ya tengo configurado esto, pero ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿Yo cómo puedo hacer como para
obtener información de esa base de datos, o sea, qué es lo que quieres lograr, listo. Lo que vamos a buscar con el ejercicio es, ya sabemos que tenemos un MSP que se conecta con una base de datos y tenemos un MSP que se conecta con correo electrónico. Bien, ahora cómo los integramos. Entonces, nos hace falta algo muy importante, ¿cierto? En este caso, que sería como el agente o el LLM. En este caso, tenemos aquí múltiples agentes que podemos usar, ¿cierto? En este caso, CloudSonnet 4. Lo explicaba ahora Juanes por qué podemos usar de pronto algunos modelos diferentes. Lo podemos hacer con cualquier modelo, no importa. Y en este caso yo tengo aquí algo que ya le había escrito, ¿cierto? Algo que ya le había escrito como tal para la prueba que estaba haciendo. Pero entonces voy a abrir un chat nuevo y le voy a preguntar, en este caso, después de haber configurado el archivo msp.json, voy a abrirlo un poco más grande acá, para comodidad. Entonces le voy a preguntar, ¿qué tipo de información hay almacenada en la base de datos? Si ustedes ven, este modelo de acá, como tal, no tendría como la capacidad de responderme esa pregunta si no tuviera esta configuración, ¿cierto? Si no estuviera usando un MSP para poder entablar esa conexión directamente con una base de datos. Como yo ya tengo la configuración de que vaya a la base de datos mía dentro de este archivo, yo le puedo hacer tranquilamente en lenguaje natural preguntas acerca de esa información que hay en esa base de datos o lo que yo quiera obtener. En este caso, como ven, ya directamente el modelo me está respondiendo, hey, tu base de datos contiene un sistema completo de gestión comercial con 4 tablas principales, me dice cuánto pesa y me dice tabla de productos, tabla de clientes, tabla de ventas y tabla de pagos, como tal, ¿cierto? Características del sistema. Entonces, aquí detalladamente yo le podría hacer las preguntas que yo quiera de esa base de datos en lenguaje natural, ¿cierto? Para obtener rápidamente información. Pero entonces de pronto dirán como que, listo, entonces, ¿a dónde más puede trascender eso? Entonces, voy a enviar esta petición en este caso, a este MSP y decirle como que, venga, utilíceme todos esos MSPs que usted tiene configurados, pero entonces lo que yo quiero hacer es que vaya a la base de datos, obtenga un informe de ventas del mes de mayo de 2024 y me lo envía un correo electrónico, ¿cierto? Muy comúnmente usado dentro de la industria, en donde tenemos todo este tema de reportería. Imagínense, por ejemplo, que los típicos reportes con Power BI, ¿cierto? Con herramientas de este tipo, donde tenemos que ir a hacer búsqueda de información exhaustiva, después enviarla a un correo electrónico, darle un formato, por ejemplo, sea en HTML, un formato que nosotros tengamos personalizado. Entonces, imaginen poder hacer eso con un simple lenguaje natural, como lo estoy haciendo yo acá, enviar un reporte de ventas del mes de mayo del 2024 a un correo electrónico, ¿cierto? ¿Cómo estamos logrando esto? Con lo que les contaba, la configuración del MSP que tenemos acá, mientras él va terminando, miren acá, algo muy importante es que él ejecutó unos queries, ¿cierto? Él ejecutó unos queries. Entonces, lo que hace en este momento el modelo razonador es, listo, yo recibí la petición, creo un query para una base de datos, pero ya me encargo por debajo con el servidor de ir a enviar esa comunicación con esa base de datos que tengo configurada y ejecutar y obtener información, ¿cierto? O sea, que si yo le envío que necesito parámetros de salida, que me dé esos parámetros de salida que yo necesito. Si yo reviso qué él está haciendo en cada una de sus tareas, pues miren que aquí nos aparecen unos queries que él está ejecutando en base de datos. Después aquí nos dice que obtiene estadísticas resumidas por parte del reporte. Y aquí ya está trabajando en la comunicación con otro MSP diferente, que sería el del envío de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, aquí está trabajando en esa comunicación. Puede demorarme un poquito más de pronto por la piqui que yo tengo, que lo configuré con otra plataforma. Entonces, ya debe estar que envía el correo y nos llega. Entonces, específicamente aquí en Copilot, sabemos qué MSP estamos usando al darle aquí en este botoncito. Entonces, al darle en este botoncito, vemos que tengo habilitado MSP Server, Email Sender y SQLite personal. Si yo desactivo alguna de estas palomitas, pues obviamente no me va a funcionar, por ejemplo, el envío del correo electrónico o la conexión con la base de datos. Aquí como tal me dice, listo, perfecto, enviado exitosamente el reporte de ventas de mayo de 2024 a tu correo de James. Entonces, yo aquí me voy a abrir ese reporte de ventas, tal cual, me acaba de llegar, y les muestro acá. Entonces, miren, ese es el reporte de ventas que me llegó. Entonces, imagínense
qué es todo lo que se puede lograr, por ejemplo, para integraciones con ERP, CRMs, integraciones con todos estos agentes, integrarlos con diferentes aplicativos que tengamos dentro de nuestra industria, ¿cierto? Los requerimientos que tengamos depende del proyecto en el que estemos. Entonces, aquí tenemos el reporte de venta, ¿cierto? Miren, incluso sin yo darle una personalización del HTML, de cómo quería que me llegara esa información, él me envió acá un correo decente, ¿cierto? Muy decente, con la información, desempeño por vendedor, distribución geográfica, algo muy detallado, ¿cierto? Que viene desde una base de datos. Y sobre todo, partimos de qué? De una simple petición que era envía un reporte de ventas del mes de mayo del 2024 a james.quintero@ceiba.com. Entonces, es como el demo que quería traer acá, ¿cierto? Que traer acá, abrirles un poco como la mente de lo que se puede lograr con todo lo que son los MSPs. Pero digamos que hasta ahí no llega solo este punto, ¿cierto? Hasta ahí no llega solo este punto, ahí no muere, hay mucho más allá de MSP. Entonces, aquí quiero darle un poco la entrada a mi compañero Esteban, que nos va a contar más acerca de qué es lo que sigue dentro de todos estos agentes y la interoperabilidad que hay entre ellos. Gracias, James. Bueno, efectivamente James mostró cómo darle superpoderes a el LLM que hemos venido usando desde un tiempo atrás, ¿cierto? Actualmente lo que hemos estado haciendo es básicamente haciéndole consultas a ese modelo con un conocimiento que él ya tiene hasta cierta fecha. Ustedes dirán, pero es que ¿cómo así? Si yo a veces utilizo ChatGPT o Gemini y le pregunto por cosas de la actualidad y él me responde. Internamente es que le han ido dando superpoderes a esos LLM, ¿cierto? Para que se conecten a través pues, de la web y busquen información en tiempo real. Y todo esto es a través de tools, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos que al día de hoy podemos coger un LLM y transformarlo y darle pues como capacidades creando tools. Pero ¿qué pasó? Que esta gente de Anthropic dijo, ay, venga, esto es como un problema que tiene todo el mundo, ¿por qué no creamos un protocolo? Y ahí fue donde se inventaron el MSP, ¿cierto? Que es básicamente lo que Jaime les está mostrando y ellos crearon un conjunto de MSPs que tienen disponibles en un repositorio para que ya nosotros los usemos. Por ejemplo, conectarse a una base de datos, enviar correo y así como esos hay infinidad de MSP. Pueden buscar unas listas allí y demás. Pero ¿qué sigue? Un agente o un LLM ya tiene como tal un superpoder. Recuerdo ahorita en la charla de Juan Esteban que él decía, un LLM, hagan de cuenta que es como un robotcito, pero cuando ya le metemos ese MSP y demás, es como si viéramos un robotcito con manos. Casualmente, vean el robotcito aquí pintado con manos, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es como el gráfico que de pronto Juanes en su charla quiso exponer, casualmente la teníamos acá. Acá tenemos básicamente dos agentes, cada uno de ellos con una manito, ¿cierto? Dándose la mano. ¿Por qué? Porque ahí hubo otro problema. Ya dijimos, venga, un LLM por sí solo es de gran valor, pero necesitamos darle mucho más poder. Entonces inventaron MCP y le dieron mucho más poder y todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos diversos agentes y esos agentes tienen una funcionalidad específica. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo los conectamos? Porque de pronto un agente solito puede hacer una tarea, otro agente hace otra tarea, pero de alguna forma necesitamos comunicarlos. Ahí es donde Google dijo, hey, venga, acá tenemos otro problema que podemos resolver. Y se inventaron este otro protocolo, que es el agente a agente, ¿cierto? O agent to agent. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Venga, inventémonos eso para facilitarle la vida a las personas y que dos agentes se puedan comunicar de una forma más fácil y estándar, que es lo más importante. Con esto, ¿qué se está logrando? Que nosotros podamos tener agentes mucho más especializados. Dentro de la experiencia que hemos tenido acá en Ceiba, hemos identificado algo muy importante y es que la inteligencia artificial es muy buena cuando tiene un propósito específico a resolver. Si tú coges la inteligencia artificial y construyes un agente para que sepa de todo, por ejemplo, en el caso que mostraba James allí, como que vaya y busque en la base de datos, vaya y construya un reporte, vaya y envíe un correo, vaya y haga esto, lo puede llegar a hacer, ¿cierto? Pero puede que no sea tan buena como si tuviéramos agentes especializados, por ejemplo, en leer una base de datos, generar reporte, otro por acá encargado de enviar correos y tener diversos agentes y de alguna forma conectarlos.
Con esto que aseguramos que cada agente va a ser especializado en una área y en esa área él ya va a ser experto y va a hacer el trabajo muy bien, diferente a si tuviéramos un solo agente que lo pudiera hacer todo. Entonces, con este protocolo logramos poder tener agentes especializados y comunicarlos de una forma estándar. ¿Cuál es esta forma estándar? Aquí en pantalla podemos ver que hay algo que se llama como el Agent Card. En este Agent Card es básicamente como la tarjeta de presentación que tiene cada agente. Cuando construyes cada agente, entonces tú haces como o construyes una tarjeta de presentación para este agente, donde tú le vas a decir a él, vea, las capacidades que yo tengo son estas. La forma en la que tú tienes para integrarse conmigo es esta. Entonces así podemos tener un proceso de descubrimiento. En ese proceso de descubrimiento, los agentes van a saber, venga, el usuario necesita esto. De todos los agentes que yo tengo disponibles acá, ¿quién me puede ayudar con esta labor? Y ahí él identifica con este agent card cuál es el encargado, cuál es el que tiene esta responsabilidad y a ese le envía la petición. Ahora, pero ¿cómo funciona esto por detrás? Hay una arquitectura que se propone para tener y garantizar de que se está trabajando realmente con el protocolo que Google expuso este año, en el 2025, puntualmente creo que en abril, y es que nos dicen, vea, lo primero que debe tener un agente es un agent card en el cual yo voy a identificar cuáles son sus capacidades. Ahorita vamos a ver a más detalle qué contiene un agent card. Después debe tener una descripción como mínimo, ¿cierto? Y ya con esto yo puedo enviar una tarea, que es lo siguiente que sigue, ¿cierto? Yo primero descubro el agente y le envío una tarea. Esa tarea tiene un ID que es como un correlation ID en el cual yo puedo identificar que cuando me responda ese, digamos, correlation ID, pues puedo identificar si fue una respuesta como tal o ese agente especializado me está pidiendo información adicional para que este orquestador o agente que esté consumiendo me pueda enviar más información. Por consiguiente, ese se llama mesas, ¿cierto? Son como los mensajes que se van a ir teniendo dentro de la conversación. Y por último, produce algo que se llama un artifact, que básicamente es el resultado o la respuesta, pues, como final. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se intercambia bajo el protocolo HTTP conocido de toda la vida, pero con JSON RPC. Fue pues como el que determinaron en Google y propusieron para trabajar esta parte. Entonces, este es como lo que ellos proponen, ¿cierto? Y eso es pues lo que les quiero mostrar acá. Entonces, acá es muy importante que veamos algo. Miren, un LLM es poderoso, ¿cierto? Le habilitamos capacidades de conocer contexto de negocio, temas de actualidad y demás con MCP. Y tenemos otra alternativa que es el protocolo Agent to Agent que nos va a ayudar a comunicar estos agentes o interoperar entre ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en acción cómo ellos pueden interoperar. Yo por acá, para esta charla, preparé un ejemplo que básicamente es un orquestador que es el que va a recibir la petición del usuario. Este orquestador va a tener a su disposición tres agentes adicionales. Va a tener un agente especializado en consultar el clima de una ciudad que yo le diga. Otro agente especializado de darme un outfit dependiendo de la temperatura, pues, o ¿cómo se dice? Los grados centígrados que esa ciudad tenga en ese momento. Y otro agente especializado que va a encargarse de buscarme vuelos en internet para una ciudad y esa época del año basado en la temperatura o el clima pues que se tenga en esa época del año, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona eso? Entonces, en la capa de usuario tenemos un usuario, yo en este caso, que le voy a hacer una petición a este agente orquestador. Entonces, yo le puedo preguntar diferentes cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir, vea, ¿cuál es el clima en Medellín hoy? Y la idea es que él, de alguna forma, vaya y busque cuál es el agente encargado, responsable de buscar pues cuál es el clima, y ese me traiga la respuesta y yo se la respondo al usuario. O cuál es el outfit. Entonces, basado en la respuesta que me dio el clima, le paso los grados centígrados que hay y ya con eso me ayuda a armar un outfit basado pues en esa petición. Ahora, si yo le digo, venga, pero es que yo quiero viajar en tal fecha, no sé, desde Medellín a España, entonces quiero que me digas cuáles son los vuelos, la pinta pues que me puedo poner. Entonces, él lo que va a hacer es ir a buscar los agentes encargados, que son estos, ¿cierto? Va a mirar cuáles son las responsabilidades, cómo las va a ver consultando el agent card. Cuando él vea el agent card, va a identificar qué capacidades tiene cada uno de ellos y basado en eso le hace la petición a este. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar el outfit,
pues yo voy a ver de que el outfit me está pidiendo temperatura. ¿Quién me da la temperatura? Me la da el agente del clima. Entonces, primero consulte el agente del clima, después cuando ya tenga la respuesta, consulte el agente de outfit y ya tengo toda la respuesta. Ah, pero es que también necesito vuelos. ¿Quién me ayuda con esto? Me ayuda el agente de vuelos, ¿cierto? Que es el que se encarga de buscar vuelos. E internamente estos dos agentes van a tener unas capacidades adicionales. ¿Cuáles son esas capacidades? Las capacidades de consultar una API, ¿cierto? Que es la que me va a dar el estado del tiempo de una ciudad que yo le pase, y otra capacidad que es de buscar en Internet. ¿Y cómo lo estamos logrando? A través de MCP. Entonces tenemos dos MCP. Entonces estos dos agentes, uno consume un MCP para consultar en Internet y el otro consulta o usa un MCP para buscar o consumir un, digamos, API, pues que internamente nos da pues como el estado del tiempo, que se llama OpenMeteo, ¿cierto? Es una API free pues que vi por ahí como para el caso del ejemplo. Entonces miren que acá están como tal los tres agentes, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, acá, si yo le digo en este momento, vea, el clima de Medellín hoy cuál es, ¿cierto? Entonces yo lo tiro y él acá va a empezar a procesar la información, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primero que se va a activar? El orquestador. El orquestador va a mirar pues con el agente, con el descubrimiento, ¿cierto? Y va a identificar cuál es el que debe de llamar. Entonces, miren que acá estaba llamando al Weather Agent Service, ¿cierto? Que ese es como tal el agente especializado en darme el estado del tiempo en el clima. Miren que por acá falló, ¿cierto? Pero yo le tengo un tema de reintentos para que él vaya, intente sacar la respuesta y cuando ya la obtenga, entonces él me va a dar un resultado al usuario. Miren que acá ya lo encontró. Medellín hoy 24 grados centígrados. Si vamos a internet, puede que esté cerca o no, porque pues es una API por ahí que está libre que usa SMSP, pero pues es muy aproximado. Entonces miren que acá me dice, vea, Medellín hoy 24 grados centígrados, mayormente soleado templado, mañana fresca, tarde cálida, con brisa ligera, sensación agradable, primavera eterna, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, qué clima tiene Medellín hoy y qué debería vestir, ¿cierto? Entonces acá el orquestador va a recibir esa petición y él solito va a identificar a través del descubrimiento, ¿cierto? Cuáles son los agentes que tienen que intervenir acá para ayudarme con esta, digamos, petición que le está haciendo el usuario. Entonces él acá solito va a empezar a trabajar, va a identificar, miren que acá ya identificó que tiene que llamar al Outfit Suggestion Service, ¿cierto? ¿Para qué? Para coger y pasarle la respuesta que le dio el de clima y después decirle, vea, este es el clima para esta ciudad, proponme una vestimenta para ese clima templado, ¿cierto? Entonces él acá está procesando, esa respuesta se le va a llegar acá al orquestador, ¿cierto? El orquestador, por último, coge toda esa respuesta de esos dos agentes, la consolida y como tal se la da como respuesta al usuario, ¿cierto? Entonces acá podemos esperar un momentico a que él termine pues como de procesar la petición. Miren que acá le dijo como en el log que pueden ver acá, está diciendo como que a cielo mayormente nublado, está dando pues como acá respuestas. Listo, miren, acá terminó de procesar, ¿cierto? Ya se lo pasó al del outfit y el outfit ya está basado en esta respuesta que le dio ese otro agente, está procesando y mirando cuál es la vestimenta sugerida que le puede dar. Entonces, acá simplemente es esperar un momento, ¿cierto? Mientras esperamos esta petición, ¿qué les quiero mostrar? Hay la carta de presentación. Eso es muy importante, muchachos, para que lo tengan en cuenta cuando estemos hablando de agent to agent. Miren, esta es la carta de presentación del orquestador. Entonces, nótense que acá está pues basado en lo que nos sugiere pues ese protocolo, ¿cierto? El JSON RPC, en el cual nos dice, vea, yo lo consumo así, esta es mi respuesta y estos son como las cosas que yo tengo para ofrecerte a ti. Tengo una descripción con lo que yo puedo hacer, unas instrucciones, ¿cierto? Un nombre, la versión pues como del protocolo que estoy utilizando y algunos skills, ¿cierto? Como cosas que yo puedo hacer. Dentro de esos skills es importante tener en cuenta que yo tengo ejemplos. Entonces, con esos ejemplos, yo puedo decir, ah, venga, es que el usuario me está preguntando esto, yo tengo estos ejemplos en este agente me puede ayudar con eso. Entonces, yo le voy a hacer la petición a este agente. Miren, por ejemplo, el de vuelos. El de vuelos tiene una car mucho más robusta, ¿cierto? Porque hay como digamos, atributos específicos de la CAR que sí o sí son obligatorios, como por ejemplo el nombre, descripción, etcétera, ¿cierto? Pero pues tú le puedes meter muchas más, digamos,
información que pueda, digamos, robustecer como la facilidad de ese, digamos, ese descubrimiento que pueda tener un agente para consumirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, mire que tiene unas capacidades de entrada y de salida. Entonces ahí yo ya puedo identificar, veas que yo para consumir a este agente puedo enviarle esta petición, pero tengo que mandarle obligatoriamente esta estructura y él me va a devolver esa otra estructura. Y basado en esa estructura que yo le dé, pues él ahí como tal me va a dar una respuesta y yo ya sé cómo procesarla. Miren que acá este agente ya tiene una CAR mucho, una tarjeta de presentación mucho más cortica, pero pues concisa. Listo, miremos si por acá él ya terminó de responder. Listo, miren que acá él responde y dice, clima en Medellín hoy 24, que ese ya no lo había dado. Dice, mayormente soleado, mañana fresca, tal. Y acá luego le dice, vea, ¿qué vestir? Ah, vea, capa livianas, telas transpirables, lino, algodón, tales, casual, diario. ¿Basado en qué? En el clima, ¿cierto? Si de pronto le hubiéramos tirado algo mucho más, eh, digamos, una tierra más calurosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo normalmente, pues ya el acento lo estoy perdiendo, ¿cierto? Pero yo soy de Cali, del Valle, entonces tirémosle, por ejemplo, en Cali, ¿cierto? Aunque me han dicho que ha estado lloviendo, de pronto dicen que necesitamos lancha porque todo se inunda ya. Pero eh, acá, pues normalmente en el valle hace pues mucho calor, entonces ahí vamos a ver qué nos sugiere pues como para este caso. Entonces, ¿cuál es la importancia del caso, cierto? Cuando ustedes estén trabajando acá con agentes y cuando vayan a utilizar el protocolo agent to agent, entonces imagínense, por ejemplo, pues pucha, es que yo ya no tengo que construir y pensar en construir un sistema, un agente súper robusto, sino que voy construyendo fragmentos, agentes especializados, les voy dando capacidades y después de que yo le tenga esas capacidades, simplemente lo que hago es, venga, tengo este set de agentes disponibles, hago un autodescubrimiento, cuál me puede ayudar con esta petición y empiezo a interconectarlos. ¿Cómo hace este orquestador? Este orquestador básicamente es el encargado de recibir la petición del usuario, mirar a cuál agente es el que puede trabajar y resolverme este caso y ese agente es el que va a utilizarlo, ¿cierto? Acá está un poquito demorado, pues, porque el API de pronto que está consumiendo, pues esto es free, ¿cierto? Es un entorno local, entonces de pronto demora, pues, ahí en ese salto, pues, de red. Mientras él responde, por ejemplo, miren este caso. En este caso, mire que yo en lenguaje natural, ahorita le dije, vea, quiero viajar de Medellín, Colombia, a Madrid, España, en abril del 2026 para las fechas 10 al 20. Necesito saber qué clima y vestimenta debo usar y qué precios de vuelo se tienen disponibles. Con este prompt, el orquestador lo recibe y él tiene que poner a interactuar esos tres agentes, ¿cierto? Y basado en la respuesta de cada uno, puede ir a complementar la información de los demás agentes. Entonces, miren que la camisa vea Medellín, Madrid, Avianca, vía Bogotá, 12, 14 horas, desde tanto a tanto, reservaré en Google tal, ¿cierto? Y todo eso, ¿cómo lo logramos? Con un MSP que puede utilizar el navegador Chrome. Entonces, ese MSP, yo le hago la petición y él va y utiliza el navegador, la respuesta me la saca y ya pues esa respuesta yo la proceso y se la paso al LLM, ¿cierto? Que tiene un modelo, en este caso es GPT-5, y él procesa esa respuesta y ya la empieza a orquestar con los demás agentes. Me dice que para esa fecha las temperaturas son entre esta y basado en esa también me dice cuál es la pinta o la vestimenta que yo debería utilizar. Entonces miren qué capacidades tenemos. Ahora, imagínense ustedes, pues pucha, qué elegancia, pero es que yo también quisiera saber que cuando yo llegue allá entre el 10 al 20 me propongan algún tour, ¿cierto? Que yo pueda hacer tour en Madrid y aprovechar pues también ese tiempo de ya y me propongan precios. Entonces simplemente podemos usar un agente especializado en buscar o plantear un tour y le damos capacidades con un MSP para buscar en internet o en línea pues algunas, digamos, precios disponibles que se tengan y demás. Miremos por acá la respuesta de Cali. No sé quiénes están de pronto en Cali para confirmar si de pronto está haciendo un poquito de calor. Dice que 29 grados centígrados, sensación calurosa, humedad moderada alta y cómo vestir. Entonces miren que por acá nos da la vestimenta, ¿cierto? Que es algo pues un poquito más ligero, más fresco y demás. Entonces miren que la capacidad y lo que podemos lograr con agentes interconectándolo, ¿cierto? Es importante tener en cuenta acá algo. Nosotros no venimos acá a decir, vea, esto funciona por separado. No, miren que en el ejemplo mostramos algo muy importante y es que nosotros tenemos acá agentes, los agentes pueden utilizar MSP para darles capacidades adicionales y luego interconectarlos todos. Entonces ahí las capacidades básicamente es, o más bien, la limitación básicamente es, digamos, lo que la imaginación a nosotros
nos llegue, ¿cierto? Nosotros acá podemos imaginarnos cualquier cosa y básicamente con agentes, con estas herramientas de MSP, con esos protocolos, podemos lograr capacidades inimaginables, ¿cierto? Al día de hoy nosotros tenemos unos agentes, todavía no los estamos comunicando con Agent to Agent porque estamos utilizando inicialmente el LangGraph, ¿cierto? Entonces tenemos unos agentes por ahí que se intercomunicaban pues a través de una arquitectura supervisor muy similar a esta, pero era utilizando una herramienta o un framework específico. Con este protocolo, nosotros ya no dependemos como tal de un framework o tecnología específica, porque podemos tener unos agentes en una tecnología, otros agentes en otra tecnología, y eso no va a ser una limitante porque el protocolo es muy claro y conciso en el cual nos dice, vea, ustedes deben de cumplir con estas características y ya básicamente la comunicación va a ser transparente. Entonces allí las capacidades que tenemos son infinitas. Eso básicamente era lo que pues, queríamos traerles en este espacio. Agradecerles pues muchísimo como por permitirnos compartir pues acá el conocimiento de lo que estamos trabajando, investigando en Ceiba. Constantemente estamos mirando pues qué nuevos patrones, qué nuevas, digamos, tecnologías tenemos, ¿cierto? Y tratamos como de probar siempre lo mejor y aplicarlo, ¿cierto? Que eso es como lo más importante, mirar qué podemos aplicar en el día a día, qué podemos como tal explorar para que, digamos, necesidades, pues se puede presentar, cosa de que si nos llega un cliente podamos decir, hey, mira, esto te puede servir, ¿cierto? Entonces, nada, agradecerles y pues, James, no sé si quieres agregar de pronto algo adicional. Sí, quería ahí agregar una frase, ¿cierto? Como para terminar todo este tema de MSP y A2A, una frase que leí como para terminar la charla sería como, la frase es, al final del día, MSP y A2A son como buenos compañeros de trabajo. Cada uno tiene sus fortalezas y juntos hacen que las cosas simplemente funcionen mejor. Entonces, leí esa frase, me gustó, tal cual al lugar como con toda la charla que les dimos el día de hoy. Con eso terminamos pues, nuestra charla, Esteban y yo. Quisiéramos saber de pronto si ahí hay algunas preguntitas por el chat de pronto por responder. Hola muchachos, interesantísimo el tema. Ahora sí, Esteban, me queda súper claro que no es un patrón, sino un protocolo, ¿cierto? Y como un resumen general, creo que la imaginación del ser humano no tiene límites y muestra de ello es lo que estamos viviendo hoy en día. Así que muchísimas gracias por compartir el conocimiento, la pasión como lo hicieron. Tenemos un par de preguntas, entonces la primera de ellas es, quisiera saber si A2A es compatible con blockchain. Landchain, Eso. Landchain, sí, Uh-huh. sí, sí, básicamente A2A o Agent to Agent no está amarrado, como decía ahorita, pues como tal a un framework, ¿cierto? Sino que es básicamente un protocolo. Entonces tú puedes tener agentes construidos con LangGraph, por ejemplo, puedes tener otros con ClickUI y básicamente conectarlos, ¿cierto? Porque pues si cumplen con el protocolo, la comunicación va a ser pues transparente y no va a haber ningún pues problema en hacerlo. Genial, entendidísimo. Y la otra pregunta que tenemos es cómo maneja MSP la latencia cuando se comunica con múltiples servicios externos. Listo, si quieres esa la respondo yo. Básicamente MSP con múltiples servicios externos MSP implementa varias estrategias para manejar la latencia. Estrategias como conexiones persistentes, manteniendo pues como sockets, WebSockets abiertos para evitar de pronto overhead. Paralelización también, ejecutando múltiples llamados a servidores de forma concurrente y ya lo que es típico de pronto como timeouts configurables o un pool de conexiones, son como las estrategias que usa MSP para el manejo de la latencia.